Bienvenido a Leales y Traidores a la 4T. Buenas noches a todos. El día de hoy traemos la tercera entrevista con la maestra Daniela Cárdenas y pues le vamos a leer dos preguntas y le vamos a dar a la maestra 10 minutos para contestar cada una. Y bueno, antes que nada, bienvenida maestra una vez más. Muchas gracias, Ernesto. Me encanta estar con ustedes. Perfecto. Entonces, maestra, para como se nos están juntando los temas de actualidad, pues entonces procedamos Sí. directo a las preguntas y yo le voy avisando cuando quede un minuto para cada una de las respuestas. Primera pregunta. A partir del programa Sembrando Vida que el gobierno mexicano extendió hacia 3 países de Centroamérica, ¿podemos asumir que dicho programa está pensado tomando en cuenta su influencia en el exterior o solo se trata de un programa producto de una buena improvisación? Adelante, maestra, por favor. Gracias, Ernesto. Pues mira, es justamente un tema muy complejo. No podemos nunca hablar de que un plan de un programa de política pública sea precisamente una improvisación. Siempre hay una planificación detrás, obviamente siempre hay un proyecto, incluso desde el tiempo durante su campaña. Todos los programas que van a plantear durante el sexenio, es cuando se elaboran o se, por lo menos se perfilan, ¿no? Hacia dónde va a ir o hacia dónde se pretende dirigir el gobierno. En ese sentido no podemos hablar de una improvisación. Tampoco podemos hablar de que sea un proyecto que estuviera pensado necesariamente para extenderse a toda Centroamérica, puesto que finalmente un plan nacional es un plan que se dirige directamente pues a el país, ¿no? En concreto, no se pretende como una política internacional. Sin embargo, dados los acontecimientos que se han desarrollado desde la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador a la fecha, pues obviamente esos mismos acontecimientos han de alguna manera catapultado un programa que a lo mejor se pretendía como regional a proponerse como un plan de desarrollo de la región centroamericana, ¿no? En este contexto, podemos hablar de Sembrando Vida como uno de los proyectos sociales pilares de plan de desarrollo regional, que no es nuevo. Finalmente, la zona sur-sureste ha sido probablemente durante la época, toda la época desde la colonia hasta nuestros días, la región más abandonada en términos de ingreso per cápita, en términos de desarrollo agroindustrial. Y no es casualidad que Andrés Manuel siga colocando esa zona como zona preferencial, ya lo hicieron infinidad de gobiernos, ¿no? La dificultad de la zona sureste de México es, para empezar, obviamente, el clima. El clima, la vegetación, la cantidad de naciones, podríamos llamarlo, de naciones indígenas que la habitan, la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la diversidad de desarrollo económico al interior de estas comunidades ha de alguna manera complicado el que se pueda extender un plan de desarrollo justo para todas estas comunidades, ¿no? Se ha criticado mucho el plan de Sembrando Vida o los planes de desarrollo social en general de la Cuarta Transformación, a raíz de que se menciona que son planes desarrollados sin tomar en cuenta las características específicas de estas comunidades. Sin embargo, obviamente cuando uno revisa el plan de desarrollo del gobierno de la Cuarta Transformación, nos podemos dar cuenta que eso no es así. Finalmente, ningún plan nacional de desarrollo se puede llevar a cabo sin consultar especialistas en la materia. Desde la irrupción del movimiento zapatista,
no se ha podido soslayar siempre el enfoque sobre las comunidades indígenas. De hecho, siempre se ha procurado, por lo menos como eslogan de campaña, aunque no se haya llegado a la práctica, una cierta deferencia o una cierta atención por las especificidades de las comunidades indígenas y las especificidades de las zonas urbanas del sureste. Lo que hace que el programa o los programas nacionales de desarrollo de la cuarta T sean tan atacados es básicamente una cuestión de tipo ideológico político y también uno de tipo eminentemente económico. Estamos hablando de un gobierno en el cual se ha dado un cambio de élites o se pretende que haya un cierto cambio de élites, por lo menos a nivel político. En el nivel económico estamos viendo que hay mucha continuidad tanto en los inversionistas privados como en la estabilidad de la banca. No podemos hablar de que se hayan tocado los intereses de estos sectores, quizá los que más hayan sentido un poco estos cambios abruptos en sus ingresos hayan sido los sectores de telecomunicaciones, ¿no? Sobre todo los medios de comunicación que en el pasado recibían apoyo del gobierno federal. Pero en general se trata básicamente de un gobierno que no fue respaldado o ciertas fuentes dirían no fue puesto por beneplácito del gobierno de Washington. Eso es lo que realmente hace la gran diferencia, ¿no? Tenemos a una serie de medios de comunicación, tanto televisivos como radio, prensa escrita, redes sociales, pagadas. Se sabe, ya lo ha dicho el mismo presidente en las primeras, por personas privadas cuando no por incluso gobiernos extranjeros. Entonces, no podemos ceñirnos tanto a lo que dicen los medios de comunicación, porque finalmente el mismo presidente es el que está haciendo su propio portavoz. Las mañaneras ahorita son la fuente de comunicación directa con la gente y los documentos que se emiten mediante las publicaciones en el Diario Federal de la Federación es donde realmente se pueden encontrar cuáles son los planes, cuáles son las enmiendas, y eso es a donde tenemos que ir a estudiar, ¿no? los planes en concreto. Ya entrando directamente a lo que se pretende desarrollar mediante el programa de Sembrando Vida, sí hay una planeación, sobre todo una planeación de tipo focalizado. Es un programa que pretende hacer un pago directo a las familias o las personas que tengan un cierto terreno de tierra para que puedan ellos ya sea reforestar o sembrar ciertos productos que se consideran como prioritarios, sobre todo por su beneficio económico. Y bueno, esta cantidad se pretende darles directamente a las personas para que no se preste a cuestiones de corrupción o de clientelismo mediante lo que antes se conocía como pues, el chayoterismo, ¿no? Yo te doy una cantidad a ti como presidente municipal y el presidente municipal mediante su discrecionalidad daba o no otorgaba sus subsidios, ¿no? En este caso, ese es realmente el cambio, no es algo que no se haya hecho. En realidad, lo que se pretende es que efectivamente se lleve a cabo el programa y cosechar los resultados previstos. Hasta la fecha, por los datos arrojados en la misma página dedicada a este programa, en realidad sí se puede notar que todavía no se cumplen una cuota mínima de enrolamiento en estos programas. Obviamente no se dan las razones, se puede especular cuáles son. Es difícil, a pesar de que haya una inversión de tanta magnitud como la que se anunció en términos generales, el salario o el dinero que se le está dando mensualmente a estas personas no puede compararse
con otro tipo de actividades lícitas e ilícitas que les han arrojado a estas personas un ingreso muchísimo más grande. Tenemos, por ejemplo, el dinero por medio de la siembra de ciertos pacientes, el dinero que se les otorgaba por conservar la selva intacta para beneficio del turismo, en este caso el turismo ecológico, u otro tipo de apoyos que se les han dado a las personas, de alguna manera desincentivando el cultivo agronómico de. También cabe recordar que todas son zonas que han sido afectadas por muchas inclemencias debidas al calentamiento global, tanto como huracanes, como inundaciones. Y desgraciadamente, pues el dinero que se les puede asignar para sembrar, no se les está dando los medios para comercializar. No se pueden ver, por ejemplo, cuando se trata de árboles frutales o cuando se tratan de plantas que tienen un tiempo de crecimiento de mediano a largo plazo, es difícil ver cómo se puede garantizar que esto realmente llegue a constituir una fuente de ingresos viable frente a estas otras fuentes de ingresos que tenían antes o que siguen teniendo en esta zona. En ese sentido, pues es un intento loable, es un programa que pretende de alguna manera evitar el que los jóvenes sientan la tentación de irse de sus comunidades o por el contrario que permanezcan siendo miembros de la delincuencia organizada. Desgraciadamente, como te mencionaba, es muy difícil convencer a la gente que no tiene realmente acceso a más recursos a no tomar un arma para vincularse a una organización delictiva o a no recibir otros estímulos de gobiernos anteriores que obviamente, pues, si no eran muchos, por lo menos les permitían vivir sin trabajar, ¿no? Ese énfasis en que el trabajo honra a la persona es una meta muy loable, pero desgraciadamente en el clima actual, cuando la mayor parte de los jóvenes sueñan o con ser narcos o con ser youtubers, es difícil que este programa pueda resultar atractivo, sobre todo para la gente joven, que eso es a lo que se está dirigiendo. Ahora, en el marco Un minuto, internacional, maestra. si este proyecto está pensado para el impacto en Centroamérica, obviamente no fue pensado así, pero dada la coyuntura política, pues obviamente Andrés Manuel ve en esto un medio. Sin embargo, como mencionábamos antes, la problemática de toda Centroamérica es la misma. La afectación por parte de las guerrillas, de las contras, de todos los ingredientes militares y delictivos que han invadido la zona, es difícil que se pueda contrarrestar con este tipo de programas que realmente resultan propuestas tímidas frente a un problema mucho, mucho mayor. Es una esperanza que por lo menos se haya podido hacer por lo menos algún acuerdo con los mandatarios, en este caso de El Salvador, como con el presidente Nayib Bukele, pero finalmente volvemos a lo mismo. Son programas que realmente son buenas esperanzas, pero realmente difícil que pueda corregirse el problema principal, que es la migración y la alta incidencia delictiva. Muy bien, maestra, muchas gracias por esa amplia respuesta y esperamos expandirlo más adelante porque es muy interesante todas las perspectivas. Bueno, maestra, procedo a la segunda pregunta. Y también, por supuesto, le ofrecemos unos 10 minutos para su amplia respuesta. Y la pregunta que sigue es la siguiente. El plan de desarrollo de infraestructura del presente gobierno claramente está más enfocado en el sureste del país, donde converge con la más extensa aplicación del programa Sembrando Vida, que se extiende hasta Centroamérica. Con base en esto, ¿es posible pensar que dicho plan de infraestructura esté concebido y enfocado como un amplio programa social para toda la región de Centroamérica y el Caribe? Adelante, maestra, por favor.
En seguimiento de la pregunta anterior, efectivamente, pues el plan de desarrollo de infraestructura, el Plan Nacional de Infraestructura, no es un plan que sea completamente innovador. Finalmente estamos retomando muchos proyectos que ya se habían desarrollado en gobiernos anteriores. Incluso hay quien lo retrotrae a la época de Porfirio Díaz, en su intento de desarrollo del sureste. Y obviamente pues tiene que ver también con cuestiones geopolíticas muy claras, ¿no? No nada más pretende el desarrollo de estas comunidades, sino en realidad pretende un interés mucho mayor, que es el de que el istmo de Tehuantepec se vuelva de una importancia tan o más estratégica como lo es ahora el Canal de Panamá. En este sentido, pues ya se conocía en la época de Peña Nieto el interés del gobierno chino por invertir en específicamente en el corredor transísmico, justamente para poder, digamos, acortar la distancia entre el Pacífico y el Atlántico. Y bueno, México se prestaba en ese momento como batear, que bueno, gracias a la brillante inteligencia de el presidente Peña Nieto, pues obviamente nunca se llevó a cabo. Pero bueno, son proyectos que ya estaban en la mesa y realmente no son proyectos propiamente desarrollados por la Cuarta Transformación. Sin embargo, como decíamos, dada el momento coyuntural que se presenta en este momento, en donde finalmente desde las pláticas que tuvo Andrés Manuel con el presidente Trump y las negociaciones difíciles que ha tenido con el gabinete de Joe Biden, específicamente con sus enviados Kamala Harris y ahora John Kerry, pues se percibe que no se puede imponer al gobierno de la Cuarta Transformación una política de mano dura como sí se pudo hacer en gobiernos anteriores, ¿no? Estamos viendo afortunadamente que nuestro presidente tiene una gran habilidad para negociar muchas políticas que en gobiernos anteriores parecen imposibles, ¿no? Esto puede ser benéfico para nosotros como país, tan como para Centroamérica, en el sentido de que Andrés Manuel ha tratado de cambiar el énfasis de la migración y quitarle el acento criminal para volverlo un asunto social, un asunto de cuestión de desigualdad del ingreso, y eso ya por sí mismo es un gran cambio de enfoque. Desgraciadamente, el problema de Centroamérica y de la migración, no solamente centroamericana, sino latinoamericana en general, es que Estados Unidos, independientemente del gobierno que esté en funciones, tiene un gran problema, y es que ya no es capaz de sostener mediante sus servicios sociales a la población no trabajadora de su propio país. Entonces, no puede ofrecer ya el sueño de vida americano que venía ofreciendo ni siquiera a sus propios ciudadanos, mucho menos a todos los migrantes que están huyendo de toda la región del tercer mundo del planeta. Estados Unidos ahorita está probablemente la crisis más grande de su historia y ya no puede mandar como antes. Ya se ha dado cuenta o ha tenido que darse cuenta que tiene que negociar para por lo menos frenar esa migración de alguna manera. Y en este sentido, Andrés Manuel está aprovechando para darle un cariz de solidaridad a su política o a su programa de infraestructura, de Sembrando Vida, que finalmente corren en el mismo proyecto del corredor transísmico, para volverlo un programa que ofrezca esperanza. Sobre todo yo creo que esa es la temática. Al respecto del impacto del programa, el ofrecer esperanza no solamente a la población de Centroamérica, sino yo creo que realmente lo interesante del fenómeno Andrés Manuel es que
le ha dado esperanza al mundo. No nada más a las naciones del tercer mundo, sino incluso a las naciones desarrolladas o incluso a las superpotencias como China y Rusia, que lo están siguiendo muy de cerca, a naciones de Europa como Francia. Todo el mundo se está dando cuenta que sí es posible decirle no a Estados Unidos de una manera fuerte, pero valiente. Es, yo creo que el intento más elegante que se ha dado, por lo menos en los últimos 40 años, de un gobierno en el cual sí se está diciendo frontalmente que no, pero se están ofreciendo medios para resolverlo de otra manera. ¿No? En este sentido, tanto el plan de infraestructura, el plan de desarrollo social, todos los planes que se están desarrollando en México, que Andrés Manuel está ofreciendo al gobierno de Estados Unidos desarrollar en Centroamérica, sabemos que es difícil, no puede constituir una panacea, pero sí está dando una opción de dignidad. Yo creo que esa es la palabra clave, ¿no? Es algo que mencionaba mucho el padre de Solalinde, que muchos de los centroamericanos que migran son gente que lo único que está esperando es vivir con dignidad. No están esperando ni siquiera tener bienes materiales. Lo único que quieren es poder estar en paz en su tierra, que es algo que nosotros todavía en las ciudades o en ciertos sectores de la población todavía no se conoce, ¿no? No solamente la pobreza o la violencia estructural, sino la violencia directa, la violencia de un comando militar o paramilitar o un comando de narcotraficantes o de traficantes de blancas que literal queman no solamente poblaciones, sino regiones enteras, desastres naturales sin parar, que impiden siquiera permanecer en la zona. Yo creo que toda esta serie de cosas que de alguna manera están presionando no solamente a los ciudadanos de sino a los ciudadanos de todo el mundo, pues de alguna manera este programa puede darles fe en que no todos los planes de gobierno, no todos los gobiernos tienen que ser necesariamente negativos. Sí se puede hacer muchas cosas para transformar nuestra sociedad. Sin embargo, no puede quedarse ahí. O sea, no podemos esperar los grandes resultados para un cambio que se está afectando apenas de 3 años, porque es una línea ya hablando de algunos programas. Y bueno, en este caso, comentando un poco que también recordemos que finalmente se ha señalado en algunos medios que esta presión por parte de migrantes de Centroamérica y del Caribe tiene más que ver con una intencionalidad de ciertos organismos que están desplazando a esta gente inmediato, con el fin más que de ofrecerles una vida mejor en Estados Unidos, también como parte de una estrategia de presión sobre el gobierno de México, ¿no? Entonces no podemos soslayar también ese dato, que no toda la migración se produce por eventos reales, sino también viene de eventos orquestados, ¿no? Pero en este caso, por lo menos, de alguna manera, un programa que está pensado con fines muy modestos, quizás si se pudiera llevar a otras instancias ya a nivel global, pudieran ser iniciativas que ya se han desarrollado en otras partes del mundo, por ejemplo, en Brasil o por ejemplo, en la India, donde otorgando microcréditos se pueden desarrollar comunidades por sí mismas, ¿no? Sin necesidad de una intervención directa del gobierno. Habría que reflexionar al respecto más adelante. Pero bueno, se deja esa temática abierta. Perfecto, maestra. Pues muchas gracias. Y bueno, y si usted me lo permite, me gustaría hacerle una pregunta sorpresa, que de alguna manera como que fue tocado el tema dentro de sus dos respuestas. Y bueno, y la pregunta sorpresa es precisamente acerca de lo último que usted estaba diciendo. Eh, Desde el punto de vista
de China en general, de las políticas del gobierno chino, el programa Sembrando Vida es atractivo en el sentido cultural. En la poca información que tengo entendido que China es todavía muy rural, eh, porque tiene que alimentar una población muy grande y porque no hace muchas décadas pues estaban sumidos en una pobreza muy fuerte. Entonces, ¿cómo puede ser cómo lo vería, digamos, el gobierno chino? Este programa Sembrando Vida de alguna manera es culturalmente compatible con la historia o con lo que China podría, eh, digamos, ver como un par, como un programa en el que incluso pudiera invertir y, digamos, con su propia cultura, impulsar incluso hacia el mundo. Adelante, maestra, por favor. Mm, es difícil. Mira, uno de los pilares de la política china del año 2000 es justamente el respeto a las economías locales y a las políticas locales. En realidad, el interés chino por invertir en las diferentes zonas del globo se, se, se basa en dos pilares fundamentales: desarrollo de infraestructura y comercio, básicamente. De hecho, el desarrollo de lo que ellos han denominado como la ruta de su nueva ruta de la seda pasa por el desarrollo de infraestructura para poder llevar todas sus rutas comerciales a todos los rincones del mundo, respetando tanto la soberanía nacional como sus propias costumbres. En este sentido, China no creo que se inspirara mucho en programas particulares de los países, porque ellos ya tienen un plan a largo plazo desarrollado desde los años 70, 80, ¿no? Eh, pero sí, si bien es cierto que China ha de alguna manera incentivado el que los campesinos recuperen su tierra, al contrario a la política de Mao, que era neta industrialización. El presidente Xi Jinping sí ha hecho un esfuerzo muy grande por repoblar las provincias que se habían abandonado, sobre todo porque Xi Jinping tiene muy claro que a no más tardar más allá de 40 años, tiene que lograr la autosuficiencia alimentaria y la autosuficiencia en productos, no solamente de la canasta básica, sino productos primarios agroindustriales. La idea de China es que finalmente para dentro de aproximadamente ese lapso de tiempo, China deje de ser la fábrica del mundo y se convierta exclusivamente en desarrollo de tecnología de punta. Yo creo que más bien México y otros países deberíamos de estudiar el caso de China, no solamente el caso de China, podemos estudiar el caso de la India, el caso de Rusia, el caso de algunos países del sureste asiático, en el sentido de que la planeación económica a largo plazo que se venía desarrollando a partir del final de la Segunda Guerra Mundial tiene sus cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas. Y en el sentido, las cosas buenas es que finalmente podemos hablar de diferentes procesos que no van a cambiar con un cambio de gobierno, ¿no? Eso es lo que los chinos han logrado, que a partir de una estabilidad en el gobierno pueden desarrollar una economía por pasos, mediante la cual ellos van conquistando ciertas metas. Y yo creo que Andrés Manuel ha estudiado en ese sentido mucho la administración china, sobre todo en los pilares de la corrupción, el no permitir la corrupción y perseguirla en cualquier esfera, el permitir el desarrollo libre de la iniciativa privada, siempre bajo la supervisión del Estado, en la recuperación del campo y en la planificación. Por eso no es raro que
se hayan dado tantos planes de desarrollo, aunque no estén nuevos, pero que sí se pretendan sentar base para una planeación más consistente a largo plazo, ¿no? Eso yo creo que también lo han hecho países como la India, que también tiene un desarrollo rural impresionante, pero que se perfila ahorita como el mayor desarrollador de software del mundo, ¿no? Nosotros hemos estado quedados rezagados en el desarrollo de tecnología de punta, en parte por estar en la frontera sur de Estados Unidos y en parte también por un cierto derrotismo. Tenemos que, como te decía en la pregunta anterior, recuperar no solamente la esperanza, ¿no? Porque la esperanza siempre tiene algo de religioso mismo, sino recuperar la confianza en nuestro pasado milenario, donde nosotros no solamente tuvimos dos de las culturas antiguas más importantes del mundo, dos de los grandes imperios más importantes del mundo, sino que durante la época colonial fuimos la región más desarrollada económicamente del planeta, por lo menos en el lado occidental. Entonces hay ciertas cosas que nos han hecho olvidar en estos últimos 70 años que tenemos que recuperar. Y yo creo que eso es gracias al gobierno de Andrés Manuel, podemos volver a levantar el rostro con dignidad, como de alguna manera lo hizo el pueblo chino, después de tantos años de guerras civiles y de la decadencia de su propio imperio, la decadencia de su propio gobierno comunista, y que en poco menos de 70 años ha pasado de ser la última potencia industrial a convertirse en la primera. Entonces, yo creo que nosotros tenemos mucho que aportar al mundo también. Y eso yo creo que también es una de las cosas que quizá no estemos, digamos, impactando a China, pero sí estemos de alguna manera llamando su atención, ¿no? No solamente para la inversión en la infraestructura, sino como aliados estratégicos. Y eso es lo más importante que Andrés Manuel ha logrado, a mi entender, que ya no seamos simplemente un receptáculo de basura tecnológica, sino que ya podamos por fin empezar a negociar en otros términos como potencia emergente, que es lo que hemos venido buscando por lo menos desde el Stalinato, ¿no? O sea, realmente no solamente ser invitados al G20, sino ya formar parte activa de ese desarrollo y de esta potencia económica y cultural. Ok, Masa, muchas gracias. Pues una perspectiva muy interesante y en lo personal tenía esa inquietud desde hace algún tiempo de saber esa posibilidad de la compatibilidad cultural en ese sentido de las dos ruralidades, la de China y la de México, ahora retomada por el presidente Andrés Manuel. Bueno, maestra, pues le agradezco muchísimo sus amplias respuestas. Nos dan pie, por supuesto, a pedir más información y a solicitarle, por supuesto, más entrevistas. Y bueno, maestra, algo que quiera usted agregar, por favor, para cerrar el programa. Sí, claro que sí, algo muy importante. Estas potencias que te acabo de mencionar tienen entre sus pilares uno que yo creo que es el más importante o uno de los más importantes, que es la seguridad alimentaria. Y una seguridad alimentaria no se puede lograr sin una optimización sustentable del campo. En ese sentido, yo creo que sembrando vida, si no podemos ver resultados a corto plazo, si pudiera extenderse a todo el territorio nacional y pudiera optimizarse de la manera correcta, podríamos llegar nosotros también no solamente a obtener nuestra seguridad alimentaria, sino también a dejar de ser productores de productos básicos, y podríamos comenzar a centrar esos excedentes en la inversión hacia otro tipo de industrias como el desarrollo de alta tecnología, como el desarrollo de ciencia de punta, para nosotros también dejar de ser simplemente un país eminentemente rural, empobrecido y con una justicia social atrasadísima,
y volver a recuperar un poco de, o más bien recuperar en plenitud la gran potencia cultural, económica e intelectual que tenemos. Excelentes palabras, maestra, por supuesto. Y nos invitan a la reflexión y también, por supuesto, al pensar en aprovechar lo que realmente tenemos y no desde ahora, ¿no? Sino desde hace mucho tiempo. Pues maestra, le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo para esta entrevista. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Buenas noches y saludos a todos. Saludos a todos y muchas gracias. Esperamos que nos sigan siguiendo. Sí. Bye bye. Bye.